En esta ocasión vamos a hacer un rápido repaso por el tema de correlación para variables métricas. Vamos a partir con un ejemplo que supone una relación entre el ingreso que las personas reciben por su actividad laboral y los años de educación formal que han aprobado en sus vidas o que han cursado en sus vidas. Los datos no son datos provenientes de la encuesta de hogares o de alguna otra fuente empírica, sino que han sido desarrollados por este ejemplo en particular. Veamos el esquema lógico más general que podría entrar una pregunta como esta. En el centro tenemos el salario como variable dependiente que va a ser explicada en este caso por los años de educación. Esta relación está marcada en rojo, sin embargo, no queremos descuidar que pueden haber otras dos variables que sin duda inciden en la percepción de una retribución por actividad laboral, tal como es el sexo o la edad. Y también podría haber otra variable cuya relación no trabajaremos aquí tampoco, que es, por ejemplo, las demandas o las responsabilidades familiares que pueda tener un individuo y que podrían afectar el salario que está recibiendo en particular, como es esta variable sería el número de hijos. Recordemos brevemente que para hacer una inferencia, en particular una inferencia causal, como la que nos estamos preguntando aquí en el fondo de la pregunta por la correlación, deberíamos tener presentes algunos requisitos. En primer lugar, recordar que la correlación, es decir, la existencia de una relación entre las dos variables, es uno de los requisitos del análisis causal. Hay otros, por ejemplo el control, en este caso controlar por sexo, por edad, por otras responsabilidades extralaborales, que deberíamos contemplar para poder decidir si la educación es un determinante estadísticamente significativo de la retribución laboral. Aparte de esto, deberíamos contemplar el requisito de la precedencia temporal y finalmente tener una conexión teórica que me permita pasar desde años de educación formal, o sea, el capital humano que una persona dispone, hasta la retribución laboral. La estadística básica, es decir, de lo que estamos trabajando en esta presentación, solo se ocupa de ese aspecto y por tanto no estaremos hablando estrictamente de un análisis causal, sino meramente de una correlación. Enfaticemos, el análisis de correlación es un requisito necesario, pero no suficiente para poder hacer inferencias causales. No debemos confundir estos dos planos. Recordemos que el análisis de correlación es pertinente para aquellas variables que tienen un nivel de medición métrico, es decir, para aquellas en las cuales se puede estudiar, en primer lugar, la existencia de una relación, es decir, se puede rechazar la hipótesis nula que propone la independencia estadística. En segundo lugar, para aquellas variables que se pueden hacer un estudio de la magnitud de la relación y el sentido o dirección de la relación y finalmente la forma. En todo lo que vamos a trabajar hoy suponemos una forma de relación entre las variables que estaría definida por una ecuación lineal, es decir, por un polinomio de primer grado en el cual ciertos cambios en la variable independiente producen cambios constantes a lo largo de la variable dependiente. Para hacer el ejercicio de recordar qué estamos haciendo como hacemos una correlación, empezaremos mostrando una gráfica de dispersión. Aquí tenemos, por ejemplo, la relación entre los años de educación en el eje de las X, en las abscisas, y el salario, los ingresos totales medidos en pesos. La gráfica sí es una gráfica real, se corresponde a los ingresos y a la población de Tacuarembó en el año 2006. El siguiente paso que tenemos que ver en las gráficas es ubicar dónde se encuentran las medias aritméticas de las dos variables relacionadas. La media aritmética de la variable años de educación formal es 8,8 y en el caso de los ingresos totales por trabajo 6.816 es la media aritmética de los ingresos. Es decir, vamos a colocar la relación entre ingresos y educación, vamos
a mirar la gráfica y vamos a partir la gráfica en 4 espacios definidos por la recta perpendicular promedio de años de escolaridad y la otra recta perpendicular al eje de las ordenadas, que es el salario promedio. ¿Sí? Nos van a quedar estos 4 espacios que vamos a llamar cuadrantes y que vamos a numerar como cuadrante 1 el superior izquierdo, cuadrante 2 el superior derecho, cuadrante 3 el inferior derecho y cuadrante 4 el inferior izquierdo. En este caso, los puntos del gráfico entonces quedan encuadrados en estos cuadrantes y podemos ver dónde, en cuál de los 4 cuadrantes se concentran la mayor cantidad de los casos. Esta distribución de los puntos es lo que nos va a empezar a dibujar la magnitud y la forma de la relación entre las dos variables. ¿Qué es lo que tenemos que entender de esta relación mirando el gráfico? Básicamente que la concentración de casos en los cuadrantes 2 y 4, es decir, en aquellos cuadrantes, en el cuadrante superior derecho e inferior izquierdo, nos habla de que los casos que están ahí graficados tienen altos valores de educación y altos valores de ingreso. Estos son todos los casos que están en el cuadrante 2. Y bajos valores de educación y bajos valores de ingreso, y son los que están en el cuadrante 4. Cuando los casos tienden a concentrarse en esos cuadrantes de una diagonal que va del cuadrante inferior izquierdo al cuadrante superior derecho, lo que estamos es en presencia de una relación directa, es decir, aquella en la que decimos a más de la media de uno más de la media de otro, o también a menos de la media de uno menos de la media de otro. ¿Qué hubiera sucedido si, por ejemplo, los casos se hubieran concentrado en los otros cuadrantes? Es decir, en aquellos que son el 1, es decir, superior izquierdo, y el 3, inferior derecho. Estaríamos hablando de una relación a la que a más de la media de años de escolaridad menos de la media de ingresos, o a menos de la media de años de escolaridad más de la media de ingresos. Serían relaciones indirectas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a construir una medida de correlación? Literalmente sumando, de alguna forma, entre comillas, los casos que están en los cuadrantes 2 y 4, ¿cierto? Donde tenemos relaciones directas, positivas, y comparándolas con la magnitud que tienen los casos que están en la diagonal formada por los cuadrantes 1 y 3, es decir, la relación negativa. Esta comparación global es lo que va a permitir saber si tenemos una relación directa o indirecta. Esta noción, esta comparación, fue la que Karl Pearson a fines del siglo XIX transformó y expresó como coeficiente de correlación. ¿Cómo se construye el estadístico? Bueno, tenemos dos variables, x y y, tenemos un número de casos, tenemos la media de x, x barra, y la media de y, y barra, y necesitamos también las medidas de dispersión de ambas variables, s de x y s de y. ¿Sí? ¿Cómo construimos la primera parte de la noción? Es decir, esto que decíamos hace unos momentos, a más de la media de uno, más de la media de otro, construyendo las desviaciones a la media para las dos variables. Sea, por ejemplo, el yésimo caso. ¿Cómo vamos a computar su posición en el gráfico? Restando al valor observado en el yésimo caso para la variable x con la media de x y a la variable de y con la media de y multiplicando el resultado de esa desviación o resta. ¿Cómo obtenemos el balance global en toda la gráfica? Sumando para los n casos el producto de las desviaciones, que es lo que acabamos de presentar. ¿Sí? Veamos un ejemplo más sencillo donde vamos a poner 10 casos, que tenemos los años escolaridad y el ingreso en trabajo medido en pesos. Ahí tenemos el gráfico de dispersión, ¿sí? Y aquí
lo que vamos a estar viendo es cómo procederíamos para calcular el coeficiente de correlación en este caso. Tenemos las columnas donde identifica desde el caso 1 hasta el caso 10 el valor que tiene X, es decir, años de educación en cada uno de los casos, y el valor que tiene el ingreso en cada uno de los casos. Luego agregamos 3 columnas más a esa pequeña matriz de datos. La primera columna resta el valor observado en X a la media de X. La siguiente columna resta el valor observado de Y, es decir, el ingreso, a la media de Y. Y luego hace el producto de las dos desviaciones. Abajo tenemos escrito el promedio de X y el promedio de Y, la desviación de X, la desviación de Y. El primer paso que nosotros damos para la construcción del coeficiente de correlación se llama covarianza. Es literalmente esta suma del producto de las desviaciones para los n casos, pero teniendo presente el tema de la normalización, es decir, de controlar por el tamaño de la muestra en cada uno de los casos. Si no controláramos por n, no podríamos, por supuesto, comparar entre tablas, matrices de información que tienen diferente cantidad de casos. Entonces, la covarianza es esta sumatoria del producto de las desviaciones entre n. Pearson sencillamente es una corrección que se le introduce a la covarianza para que el estadístico que se está calculando fluctúe entre -1 y +1. Para eso lo que hacemos es dividir la covarianza entre el producto de los desvíos observados en las dos distribuciones. Esto nos encierra el estadístico en este recorrido que estamos planteando. Acá tenemos para la matriz de datos que nos habíamos dado el producto, la sumatoria del producto de las desviaciones me da 133.250. Eso dividido el producto de las desviaciones de las dos dispersiones, el 4,2 y 41.697,1 multiplicados. Ese es el denominador del coeficiente de correlación de Pearson, y Pearson finalmente da 0,76. Es decir, la magnitud de la relación entre las dos variables es 0,76. Debemos recordar que 0, un R igual a 0, tiene un significado de que no hay relación lineal. 1, positivo, quiere decir que la relación lineal es perfecta. Precisamente es esto lo que estamos viendo en esta transparencia que está acá. Estamos mostrando las características del coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación está normalizado por n, es decir, que diferentes tamaños de matrices de información no afectan el resultado de n del R, es decir, puedo comparar diferentes coeficientes de correlación. El recorrido del coeficiente está cerrado, esto implica que puedo comparar medidas de correlación tomadas con diferentes escalas o unidades de medida en las variables respectivas. Esto se llama indiferencia a la escala de medida. También me permite conceptualmente decir a qué distancia estoy o del cero o de la asociación perfecta. Me permite ubicar la magnitud obtenida, ¿sí? Es un coeficiente simétrico. Esta es una propiedad que tal vez pueda ser un poco difícil de entender, pero algebraicamente es muy simple. Al hacer la sumatoria hacer el producto de las desviaciones, nosotros de hecho no identificamos cuál es la variable independiente y dependiente, porque la sencilla razón, una de las propiedades de la multiplicación es que es indistinto a en qué orden se publica, o sea, el orden de los factores no altera el producto, vieja propiedad que aprendimos en la primaria. Además, y esto es muy importante, el coeficiente de correlación de Pearson es el coeficiente lineal. Esto repercute directamente sobre la interpretación de qué quiere decir un coeficiente de Pearson igual a 0. Es muy importante retener que un coeficiente de Pearson igual a 0 lo que informa es ausencia de relación lineal. No necesariamente 0 es independencia lineal. Esto es fundamental entenderlo. Muchas gracias.